Ya está con nosotros en la sala, en esta segunda sesión del tercer encuentro Hagamos con Paul, nada más y nada menos que desde Colombia, el maestro Juan José Salamanca. Él nos impartirá esta conferencia que es Activismo Político Digital, más allá de los likes. Eh, un poco de su semblanza, pues bueno, eh, el consultor Juan José Salamanca es consultor político con formación en comunicación y estrategia política para campañas electorales por la George Washington University. Además, es especialista en diseñar y ejecutar campañas digitales de activismo digital efectivo y fortalecimiento del posicionamiento de líderes, gobiernos y, por supuesto, de proyectos políticos. Sin más, hacemos conexión hasta Colombia. Estimado Juan José, espero te encuentres muy bien. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que están conectados, qué gusto. Al contrario, el gusto es nuestro y gracias por aceptar este espacio. Un gusto que sea la primera ocasión que estás aquí en Hagamos Comunicación y la primera de muchas, esperemos. Gracias, así será. ¿Deseas compartir la presentación o que la compartamos nosotros? Por favor, si la puedes compartir, y tengo unos videos, pero creo que es más fácil el enlace de YouTube. Así, si nos lo Entonces, puedes mandar, paso ahí, adelante. claro que sí. Listo, nos vas indicando y te vamos apoyando. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos, qué gusto tenerlos aquí. Primero, un agradecimiento a José Luis por la invitación, agradecerle también por estos espacios que enriquecen la comunicación política, la comunicación de gobierno y nos enriquecen a todos. Hoy les vengo a hablar sobre activismo político digital, más allá de los likes. Y primero se preguntarán por qué el título más allá de los likes. En esta presentación quiero plantear una forma diferente de ver el activismo político, una forma más allá de las métricas un poco banales, como los likes, los compartidos, las reproducciones, y plantear que el activismo puede ser efectivo sin estas métricas banales, de una forma estructurada, de una forma estratégica, por supuesto, y lo más importante, de una forma en su mayoría orgánica. Siguiente, por favor. Primero, para poder desarrollar la presentación, tenemos que definir qué es activismo digital. Podemos encontrar varias definiciones de varios autores, pero para efectos prácticos la que vamos a usar es el movimiento estratégico de recursos en entornos digitales con un fin establecido. Ahora, ¿qué recursos? Pueden ser humanos, pueden ser digitales, como bien se indica, pueden ser políticos, pero siempre dentro de entornos digitales y de una manera estratégica. Generalmente el activismo es planteado de una forma orgánica, pero sin estructura, no que las personas se vayan adhiriendo a las causas porque encuentran intereses comunes o porque de pronto sienten alguna conexión con lo que se está manifestando. Acá se plantea de una forma un poco más estructurada, haciendo uso de las estructuras políticas que se cuentan. Siguiente, por favor. Para poder entender un poco más el activismo digital, tenemos que comprender el ADN del activismo efectivo, en el cual encontramos 4 puntos importantes. La primera es la claridad de propósito, la segunda es la autenticidad en el mensaje, la conexión emocional y por último una estructura definida. Una claridad en el propósito, siempre tenemos que pensar de manera estratégica y plantear el porqué de nuestras acciones. Si vamos a generar una causa de activismo social que defienda, que ataque, que posicione o que disperse algún mensaje, siempre tenemos que tener claro el por qué lo estamos haciendo, cuáles van a ser nuestros beneficios y cuáles también van a ser los contras que nos va a traer tomar esa decisión. Eso es lo primero, es como nuestra hoja de ruta que nos va a guiar por dónde debemos andar. Lo segundo, la autenticidad en el mensaje. Es otro factor que es de suma importancia, porque el activismo digital más efectivo es el que cuenta con un mensaje auténtico, un mensaje llamativo, que parta desde la practicidad, pero también desde la creatividad. Tenemos que entender, como lo escuchábamos ayer en las otras conferencias de los colegas, que los sentimientos mueven al electorado, mueven a las personas, y esa autenticidad del mensaje, como el siguiente punto, siempre tiene que ir con una conexión emocional. Siempre tenemos que apelar a las conexiones, y el ADN del activismo efectivo siempre reconoce esa conexión emocional dentro de todo el ejercicio digital. Y por último, tenemos que contar con una estructura definida.
¿Y a qué me refiero con estructura definida? Como les mencionaba anteriormente, muchas veces el activismo se plantea desde un ejercicio orgánico, donde las personas se adhieren a causas porque encuentran simpatías, pero se deja de lado las estructuras partidarias, las estructuras de gobierno e inclusive las estructuras que pueden nacer de ese activismo orgánico. Para poder desarrollarlo de manera efectiva, tenemos que contar con una estructura que pueda delegar a coordinadores, que ellos mismos deleguen a activistas y poder generar todo un círculo donde cada uno tenga unas funciones, unos deberes y que ejecute también unas tareas. Y todo eso se logra a través de una estructura y de capacitar a esa estructura. Es importante poder hacer aquí una claridad y es que el activismo digital no se puede plantear si no hay un ejercicio en tierra, si no hay un ejercicio en territorio, con nuestros adeptos, con nuestra base, con nuestra estructura política, quien son ellos los primeros que van a conformar esta red de activismo y tienen que ser capacitados para poder darle cierto manejo a esta red de activismo. Entonces, retomando la idea, es importante contar con una estructura definida dentro del activismo, una estructura que nos pueda dar un orden sobre las acciones y quiénes son los que deben tomar ciertas acciones y quiénes son los que deben activarse cuando haya necesidad de hacerlo. Siguiente, por favor. Acá podemos plantear 3 ejemplos clave. El primero es Fridays for Future, que es una campaña de Greta Thunberg, la activista ecológica. El segundo es del BLM y la campaña de Obama en 2008. Y el tercero es Morena México en las últimas elecciones. La primera campaña, se las comento rápidamente y ya les paso un video para que me lo pueda proyectar Luis sobre la campaña. Nació del activista Greta Thunberg para favorecer todo el tema ecológico de preservación del medio ambiente y en qué consistía esta actividad o este activismo. Y era que todos los viernes se iban a celebrar protestas pacíficas, generalmente de estudiantes, para poder proteger y pedir acciones en contra del cambio climático. Todo esto primero fue organizado digitalmente, se hicieron unos spots, se divulgó digitalmente y se empezaron a crear estructuras independientes a la principal o a la central que hacían parte de esta actividad. Entonces ahí podemos ver cómo el activismo ya se está trasladando a tierra, se está trasladando a territorio, se organizaban protestas, mítines a través de las redes y llegaban al punto de encuentro y de ahí empezaba a crecer una estructura ya territorial que se utilizó para ese fin. Ya le voy a pasar a Luis el enlace para que podamos ver un spot que contiene el ADN del activismo digital y los puntos principales para poder analizarlo de manera efectiva. Ahí ya lo tienes en los mensajes, Luis, para que me colabores, por favor. A ver, ¿me indica si se escucha? Sí, se escucha. Ok. Wake up, honey. Oh. You have a test? Tomorrow, yeah. I'm gonna stay at the office till about 6:30 tonight. No, they'll swim for us. Thanks, Mom. Lunch is there. Love you. Bye, sweetheart. Have a good day. Gracias. Entonces, en el video que se utilizó en esta campaña de activismo, podemos ver cómo la casa se está quemando por dentro, la gente muy tranquila, viviendo su vida y hace referencia pues a cómo la tierra se está destruyendo y las personas no hacen nada. Revisando el ADN del activismo efectivo que les presenté
anteriormente, podemos encontrar una claridad en propósito, que es poder identificar ese mensaje que se quiere transmitir, y es esa preocupación por el cambio climático, porque no hay acciones concretas para poder detener el cambio climático. Una autenticidad en el mensaje, que es toda su producción audiovisual y el concepto que desarrollaron en el mensaje. Una conexión emocional, porque nos hace sentir cómo se está acabando una casa y nosotros no estamos reaccionando ante eso. Y tiene una estructura definida, ya que a raíz de toda esta producción digital y todo el activismo digital que se desarrolló, se pudieron generar estructuras en territorio que se movían pues alrededor de estos intereses y de esta actividad que realizaron los ecologistas. Vamos a ver el segundo ejemplo, que es del BLM. Ya también te comparto el enlace. A ese le podemos poner subtítulos, porfa, para que puedan entender. Ya lo compartí. Whether it's on the news, on social media, or in the community, people are finally talking about Black lives, a long overdue conversation. We have been inundated with heartfelt cries and appeals from young Black people right across Britain who feel they don't have the space to share their thoughts and experiences. Young Black people are left with their devastation feeling abandoned, unseen and unwanted. Windrush, Grenfell, The Macpherson Report. Stop and Search, COVID-19. enough is enough. We need change. It's time to see a real change happen. We can already see that young people of all races are calling for and participating. Whether it's on the news, on social media, or in the community, people are finally talking about Black lives, a long overdue conversation. We have been inundated with heartfelt cries and appeals from young Black people right across Britain who feel they don't have the space to share their thoughts and experiences. Young Black people are left with their devastation feeling abandoned, unseen and unwanted. Windrush, Grenfell, The Macpherson Report. Stop and Search, COVID-19. enough is enough. We need change. It's time to see a real change happen. We can already see that young people of all races are calling for and participating in organised, mobilised action. We will not leave them alone in this pursuit. We want young Black people to be in control of their own narrative. Myself and a long list of other organizations have come together to launch the Young and Black campaign, a space where we can share, listen, and learn from the experiences of young Black Britain. Your voices and experiences are so important. So I want you to share your story of what it is or what it was like growing up Black and in Britain, using the hashtag Young and Black. Gracias, José Luis. Bueno, aquí podemos también encontrar todo el ADN del activismo efectivo dentro de esta campaña. Hay claridad en el propósito, hay autenticidad en el mensaje y hay que tener en cuenta unos puntos muy importantes que vamos a ver más adelante en narrativas poderosas, y es que ellos manejan una estrategia y es poder hacer testimoniales de personas que han sufrido racismo en su vida y de comunidad afrodescendiente. Eso entra en autenticidad del mensaje y genera más conexión con las personas porque sienten que el contenido no es fabricado por grandes medios, sino que es algo más orgánico, más nacido de las personas y de las estructuras también pues, que conforman este movimiento. Y por último, podemos encontrar el ejemplo de Morena en México en las pasadas elecciones, pero ese va solo enfocado a un punto muy específico del ADN del activismo, que es la estructura definida. Porque es importante hacer hincapié en la estructura definida, ya lo he mencionado en varias ocasiones, y es que esa estructura es la que nos va a poder organizar y dar orden a todos los activistas que nosotros tenemos. Morena en las pasadas elecciones hizo un ejercicio muy interesante de capacitación y estructuración de activismo digital. Lo que hicieron fue
organizar a sus grupos, a sus militantes, capacitarlos a todos en activismo digital y crear una red, la cual fue alimentada por los propios activistas. De esa red se contaba con todos los elementos para poder identificar a las personas, en dónde estaba su posición geográfica, quiénes eran, a qué estructura pertenecían. Y todo esto lo que hizo fue potenciar esa estructura de activismo y poder llegar a muchas más personas. Esa es la importancia de poder tener una estructura sólida dentro del activismo político digital, una estructura que se pueda trasladar a actividades de tierra, porque en últimas, pues ese es el fin de toda campaña y de toda estrategia, es que lo que estamos haciendo se traslade a territorio y se traslade en votación y por supuesto en ganancia electoral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuamos con narrativas poderosas, que es otro elemento fundamental dentro del activismo digital. Ahora todo es narrativas, y con la expansión de la digitalización, con la expansión de las herramientas electrónicas y también la facilidad en las que podemos acceder ahora, entre más narrativas poderosas utilicemos, el mensaje más va a perdurar, la red de activismo más va a crecer y más va a nutrir esa estrategia y ese punto a donde queremos llegar. Para poder desarrollar estas narrativas poderosas, contamos con 3 puntos. La primera ya la hemos mencionado y colegas también lo han mencionado en diferentes conferencias, y es la conexión emocional profunda. Volvemos otra vez a hacer hincapié en que para poder conectar con el electorado de manera más eficaz, se tiene que utilizar la emocionalidad, la emoción, contar historias a través de la emoción, y aparte de eso, poder generar, más allá de cierto interés momentáneo, un anclaje dentro de nuestras ideas o dentro de nuestros proyectos políticos o de activismo. El segundo punto es la movilización efectiva, y es que toda narrativa poderosa tiene que desencadenar una movilización efectiva. Y ahí es donde nos damos cuenta si la narrativa poderosa de verdad se está construyendo de manera adecuada, si de verdad estamos generando una conexión emocional con la gente, y es cuando esas personas, ese electorado, esa gente que nos está escuchando en digital a través del activismo, pues se moviliza de manera efectiva a los mítines políticos, a las reuniones de candidatos, a las reuniones de jóvenes, que se movilizan a los puestos de votación, que no solo eso, sino que también empiezan a compartir contenido voluntariamente de nuestros proyectos políticos y de gobierno. Ahí es cuando nos damos cuenta que una narrativa se está construyendo de manera efectiva y que el activismo también está teniendo un eco importante, y es cuando todo esto en materia digital pues lo vemos movilizado en otras acciones. Y por último, y no menos importante, es pasar de los datos al relato, y es que nosotros en el activismo digital político tenemos una tarea muy importante, y es transmitir con verdad datos en relatos, en narrativas que sean digeribles para las personas, que sean, aparte de digeribles, atractivas y que generen conexión con las causas que estamos defendiendo. De nada nos sirve generar mensajes, generar discursos a través de redes de activismo digital si eso tampoco lo soportamos con argumentación, pero digerible y que genere conexión emocional profunda, y que también eso pues desencadene una movilización efectiva. Siempre pasar de los datos al relato. Siguiente, por favor. Y aquí hay un ejemplo que podemos tomar, y es el caso Yo Soy 132 de México. Creo que acá los colegas mexicanos, José Luis, lo conocen un poco más. Y es en contexto, yo también les pongo el video para que comprendan un poco más. Fue cuando el candidato en ese entonces, Enrique Peña Nieto, asistió a una universidad en México. Hubo unos jóvenes que lo increparon, y parte de su equipo salió a decir que esos jóvenes eran instrumentalizados o que los habían convencido con mentiras para poder expresar su opinión. Eso generó una ola de indignación que generó primero pues un video donde 131 estudiantes salieron con su carnet estudiantil de la universidad diciendo que ellos no estaban de acuerdo con Enrique Peña Nieto y que eran libres y que lo hacían por voluntad propia.
De ahí al día siguiente generó la campaña Yo Soy 132, el número 132 siguiente a todos los estudiantes. Se hizo una manifestación y luego de eso se empezaron a acordar nodos digitales donde ponían los lugares de las manifestaciones y empezaban a llegar las personas. A través también de ese activismo digital de los estudiantes, se empezaron a generar grupos de Yo Soy 132 en diferentes estados, en diferentes municipios de México de manera voluntaria, sin tener una cabeza, pero luego de eso pasaron a formar parte de una estructura ya organizada que inclusive jugó un papel interesante dentro de las elecciones apoyando a López Obrador, el movimiento Yo Soy 132 o parte del movimiento. Entonces ahí podemos otra vez ver ese activismo digital se traslada también al territorial. En este caso puntual, pues generó dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes. Y el primero, pues es la movilización juvenil efectiva, que es tan compleja, no en estos casos ni en este tiempo, sino en todos los tiempos ha sido complejo movilizar a los jóvenes en causas políticas. Y el segundo, pues impactó directamente la democracia porque estos grupos de estudiantes se empezaron a formalizar de una manera más organizada y participaron políticamente. Tan es así que, como les mencioné, pues los grupos apoyaron campañas puntuales a la presidencia. Creo que vamos a seguir porque nos estamos como cortos de tiempo y si alcanzamos, a lo último les pongo el video del caso Yo Soy 132. Entonces, retomando las ideas que veníamos planteando, es muy importante pasar de espectadores a actores, pasar de esos activistas de sofá, que son los que solo reciben contenido, a esos activistas activos, valga la redundancia, que son los que comparten, los que multiplican el mensaje, los que posicionan al candidato, posicionan noticias, defienden de ataques e inclusive generan ataques también a los candidatos opuestos. Para poder entonces hacer esto de espectadores a actores, tenemos que tener unos pasos en cuenta y primero es la definición de las audiencias. Nosotros tenemos que saber quién nos está escuchando, a quién nos estamos dirigiendo, por qué nos escuchan, qué es lo que nos hace atractivos en nuestra causa que estamos impulsando a través de activismo digital. Y dentro de esa definición de audiencias que tiene que ser muy específica y segmentada, ojalá por estrato social, por gustos, intereses, educación, profesión. Tenemos que diferenciar también, muy importante, los activistas o las personas que son activas y pasivas en redes sociales. Los activos son los que comparten contenido y los pasivos son los que solo reciben. Así nosotros podemos establecer dos estrategias para poder pasar de espectadores a actores. La primera es que en los activos es reforzar con educación constante para poder generar un vínculo entre estos activistas que ya generan acciones por sí solos, que no necesitan de una cabeza, que crean contenido, que comparten contenido, que posicionan contenido, pero que necesitan ser incluidos dentro de una estructura y eso se hace a través de la educación, a través de capacitarlos y a través de darles herramientas para que sigan desarrollando su rol de activistas. Y para los pasivos se tienen que generar otras estrategias de vinculación que generen ese entusiasmo, al menos de empezar a reaccionar en los contenidos para que empiecen a hacer ese tránsito entre actores pasivos a actores activos y luego ya a activistas dentro de una red estructurada a través de la educación constante. Y por último, muy importante, y volvemos a repetirlo otra vez aquí, para pasar de espectadores a actores, tenemos que generar movilización. Si nosotros no generamos ese cambio dentro de los activistas para que empiecen a actuar alrededor de nuestras causas, nosotros no estamos haciendo ningún trabajo de activismo digital y ni siquiera político, porque no estamos llegando a movilizar a esas personas a las que estamos llegando. Entonces es muy importante poder tener en cuenta estos tres aspectos para poder pasar de espectadores a actores. Siguiente, por favor. Ahora, acá hay unas estrategias clave que más que clave son generales para poder pasar de espectadores a actores.
Y son tres que la verdad son muy sencillas, pero se tienen que llevar a cabo con disciplina, con constancia, para poder transformar a esos espectadores en parte funcional de nuestros activistas digitales y el activismo digital estructural. Lo primero son retos virales y es poder plantear diferentes formas emocionales de conectar con la audiencia para poder aumentar la participación de los activistas. Eso puede ser incentivándolos de cierta manera, ganándose premios por mayor actividad digital. Hay diferentes formas de poder plantear estas estrategias para poder que nuestros activistas pasen a la acción. El segundo punto es la creación de contenido conjunto y es fomentar que los activistas empiecen a hacer su propio contenido sobre nuestro tema o sobre lo que queremos en que se dirija la conversación. Cuando nosotros podemos hacer que los activistas generen ese contenido conjunto a través de recompensas y de fidelización con educación, podemos generar esa conexión más profunda con las personas que nos están escuchando, por ser contenido mucho más orgánico creado por nuestros activistas. Y por supuesto las acciones offline, que son los encuentros o las integraciones presenciales de toda esta red de activismo que nos está apoyando, y es poder empezar a recolectar datos, poder empezar a traerlos y poder empezar también a segmentar ya de manera un poco más presencial las personas que nos están acompañando en este ejercicio de activismo digital político. Siguiente, por favor. Un ejemplo muy importante es el de las protestas en Chile en 2019, donde el activismo digital jugó un papel fundamental. Fue casi que el punto de encuentro de las personas que participaron en la protesta, inclusive de los políticos y de los gobernantes y de los sectores que apoyaron esas propuestas a través de diferentes canales y medios de comunicación de redes sociales, pues hicieron comunidades digitales donde planteaban puntos de encuentro, donde planteaban lo que iban a realizar en las protestas y todo lo que conllevaba pues este ejercicio político, que inclusive llegó a fortalecer sectores como el presidente Gabriel Boric. Entonces es importante tener en cuenta que todos estos aspectos digitales funcionan cuando se trasladan a tierra, como lo hemos ya mencionado en varias ocasiones, y es ahí cuando podemos darnos cuenta el trabajo de verdad que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Ahora acá hay un aspecto que es interesante plantear, y es cómo hacemos que esto sea sostenible a largo plazo, cómo hacemos que este activismo digital no solo sea viral por un momento, sino que podamos mantenerlo y que podamos seguir construyendo a lo largo del tiempo para generar mucho más impacto político, mucho más impacto social y por supuesto la construcción de nuestro equipo político y de nuestra base electoral. No sé si ustedes han visto que generalmente las estrategias políticas digitales se mantienen solo en épocas electorales, y pasadas las épocas electorales se olvidan o ya no son como la prioridad dentro de estos personajes. Y es ahí donde se empieza también a debilitar el poder político. Aquí la idea es poder plantear cómo hacemos que estos ejercicios se puedan mantener en el tiempo. ¿Cómo hacemos para que la viralidad no sea momentánea, sino que antes de ser viral sea sostenible en el largo tiempo? Y aquí hay tres aspectos muy fundamentales para poder lograr esa sostenibilidad en el tiempo, que son más metódicos que fórmulas secretas. Esto es un trabajo que es metódico, que es de todos los días, de ejecución y de planeación, como cualquier parte de una estrategia política. Lo primero es establecimiento de metas claras, es definir para qué nosotros vamos a hacer sostenible el activismo, por qué necesitamos que en el tiempo siga creciendo y cuáles van a ser esos objetivos que vamos a cumplir a través del activismo digital. Lo segundo es monitoreo y evaluación continua, y es que siempre tenemos que estar monitoreando lo que estamos implementando en activismo digital, las estrategias, los contenidos, no solo eso, sino los alcances de nuestros hashtags, si todavía estamos utilizando, y es importante también poder establecer ese monitoreo de una forma periódica y de una forma
constante. En una campaña nosotros no podemos dejar pasar 15 días para hacer este monitoreo, y en un tema de gobierno, monitorear constantemente significa poder conocer las falencias que estamos teniendo en comunicación, en estrategia, y no solo eso, sino que implica saber qué vamos a implementar para poder solucionar o para poder impulsar lo que estamos haciendo. Entonces, este monitoreo es fundamental para poder ser sostenible a largo plazo en la estrategia digital. Y la educación y el empoderamiento comunitario, que tiene que ser una base no solo dentro del activismo digital, sino dentro de cualquier causa política, y es poder darle las herramientas a nuestra estructura política, a nuestra estructura de gobierno, a nuestra estructura social, inclusive a nuestros más cercanos, amigos y colaboradores, para que se vuelvan activistas digitales y para que repliquen todos los comentarios y todo el posicionamiento que queremos lograr. Si nosotros no educamos o no les damos las herramientas a los activistas o a las personas que quieren hacer eco a esa gestión que estamos haciendo o al elemento que queramos comunicar, no estamos en nada. Hay que darle las herramientas para que esos activistas se empoderen y sean ellos los que posicionen todas estas narrativas que queremos tener en la comunicación pública diaria. Siguiente, por favor. Y acá también hay una duda y una reflexión final, y es las microcomunidades. Muchas veces cuando se habla de segmentación, muchos colegas, muchos consultores, muchos equipos digitales plantean microsegmentar para poder enviar un mensaje mucho más directo y poder saber muy bien a quién nos dirigimos y que el mensaje sea el adecuado. Otros plantean que es mejor mandar un mensaje un poco más general y poder abarcar un poco más de terreno, si lo podemos llamar de esa forma. Aquí entonces es plantear la pregunta, ¿esas microcomunidades son mejor o peor? No sé, ustedes qué opinan, si quieran poner su comentario en el chat, si creen que es mejor segmentar las microcomunidades o es mejor llegar a un público general. Acá las microcomunidades tienen un impacto en el activismo, y es que permiten una movilización más efectiva, porque reúne a personas que tienen intereses comunes a las cuales podemos llegarle con mensajes concretos y no poder de pronto gastar balas en intentos de poder llegarle de una manera diferente cuando ya sabemos cuáles son sus intereses. Y no solo eso, sino que a través de sus intereses comunes y de esa microcomunidad es mucho más fácil la organización para poder tomar acciones mucho más concretas, es mucho más fácil designar y es mucho más fácil actuar con esas microcomunidades. Y otro punto es la adaptabilidad y la agilidad. Precisamente al ser microcomunidades son mucho más adaptables en entornos digitales y en entornos no solo digitales, sino terrestres, y pueden ocupar también varios roles dentro de nuestro activismo digital y dentro de nuestras estructuras digitales de campaña y de gobierno. Entonces ahí la pregunta, para que la tengan presente, es si las microcomunidades son mucho mejor que una segmentación un poco más general que abarca mucho más público o muchas más personas. Queridos amigos, esto sería la capacitación de activismo político digital. Muchas gracias de nuevo al equipo de José Luis, a Crubas Comunicaciones, a las personas que están conectadas. Espero que el tema haya sido de su agrado y hayamos podido resolver dudas y también poder tener algunos tips de cómo crear ese activismo político digital eficiente, eficaz y que genere eco y movimiento en nuestras campañas. Así es, Juan José, vaya, bastante interesante y mucho todavía por desmenuzar o por saber todavía cómo está justo estas microcampañas. Álvaro Hurtado dice, algunos temas pueden ser con macrocomunidades, me imagino. Macrocomunidades, sí. Muchas gracias, Juan José, desde Bolivia. Muy interesante y se resolvieron dudas. Hay buenas ideas para generar activismo. Gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Creo que había unas preguntas ahí arriba. Así es. Igual de Álvaro Hurtado nos dice, ¿cómo consideras el manejo de redes, activismo y acción política digital durante la protesta del 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales sale del país y se dirige justamente a México? Creo que el papel de lo digital, no solo del activismo, fue fundamental durante ese periodo de incertidumbre
en Bolivia. Muchas redes de apoyo, inclusive mucho periodismo independiente que nos comentaba qué era lo que estaba sucediendo. Y miren que no solo es un eco de activismo regional, sino que termina siendo un eco de activismo mundial cuando se generan este tipo de circunstancias como la de Bolivia, pero creo que fue fundamental, al igual que en todos los procesos democráticos e inclusive de liberación democrática, si se quiere hablar en temas de tiranías, el activismo digital y las redes sociales son y juegan un papel fundamental para poder generar esa transmisión de mensajes y esa viralidad. Así es, Mercedes Pérez, excelente tema, gracias Juan José. Juan Paredes nos dice, ¿cuáles son las herramientas y plataformas digitales más efectivas para organizar campaña de activismo político? Bueno, hay varias. Primero, Brand24 creo que es una muy popular y tiene unos accesos libres para poder generar mediciones digitales, escucha social digital, menciones a candidatos y demás. Podemos también tener, bueno, lo que era Twitter Deck antes, ¿no? Como para manejo de redes sociales. Y les quedo debiendo los nombres de las otras, se las comparto con José Luis para que lo podamos poner ahí en el grupo. Sí, o igual súmate al grupo de Hagamos Comunicación de WhatsApp y ahí la puedes mandar sin mayor problema. Si quieres que te demos el acceso, ahorita les pido que te lo manden. Perfecto, perfecto. Ok, y finalmente nos dicen, ¿cómo ve usted la situación de redes sociales y activismo en su país? Bueno, es bastante movido. Creo que el activismo digital en Colombia no se ha estructurado como una herramienta tangible, digamos, estructuralmente, con niveles, con equipo, con estrategia, pero se ha desarrollado de una manera un poco más libre y más de adhesión porque pienso igual, digamos, a las causas que ese activismo mueve. Ha sido fundamental en las campañas a presidencia, ha sido fundamental también en eventos políticos como el estallido social en Colombia, donde también todo se manejó de manera digital, la convocatoria, los mensajes, la comunicación de videos, y no solo el tema de activismo, sino que también vemos en redes sociales la proliferación y la masificación de noticias que ni siquiera a veces necesitan equipos de activismo, sino que por el simple hecho de ser X noticia, pues ya genera una viralidad. Entonces creo que en Colombia se ha desarrollado de manera interesante, no tan estructural, pero siempre se ha hecho uso de activismo digital y todavía todos los días podemos encontrar ejemplos en el gobierno y en oposición de activistas digitales y de activismo digital. Así es, muchísimas gracias, Juan José, por este tiempo que nos has dado, por tu conocimiento y no queremos dejar pasar la oportunidad para hacer entrega de este certificado de manera digital a Juan José Salamanca tras haber participado como conferencista en el tercer encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende este documento aquí en Ciudad de México, México, hoy 14 de enero del 2025. Lo firma Rubén Huerta, cofundador de Hagamos Comunicación, y lo firma tu servidor, director general de Crubas Comunicación. Te mando un fuerte abrazo y más tarde te lo estaremos enviando. Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo para ti, para tu equipo y para todos los espectadores. Gracias. Hasta luego, Juan José. Y es la segunda conferencia de este segundo día del tercer encuentro Hagamos con Paul. Ya está con nosotros en sala el siguiente conferencista, así que vamos unos 30 segundos y regresamos ya con él.